Gloria a Dios, gracias a Dios hemos alabado y adorado a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gracias a aquellos que nos acompañan también en las redes, Dios los bendiga. Gracias Ministerio Jesucristo Gobierna, les da la más cordial bienvenida. Gracias Iglesia por estar aquí con nosotros. Gracias a Dios por su presencia en nuestras vidas. Gracias Señor. Gloria a Dios. Hoy estaremos hablando de un tema que no es fácil. Yo titulé esta enseñanza, predicación de este día, no te vayas al infierno. No te vayas al infierno. Esta es una invitación, no te vayas al infierno. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí. Aleluya, está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice así la palabra de Dios. Ahí va a aparecer en las pantallas. Apocalipsis 1, 18 dice, gloria a Dios, dice así la palabra: y el que vivo y estuve muerto, habla nuestro Señor Jesús, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades o del infierno. Gloria a Dios. Repito, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hacemos una oración. Señor Padre, venimos ante ti en este día, gracias en el nombre de Jesús, quien es nuestro Salvador. Nos acercamos a ti, Padre, dándote gracias por la vida que tú nos das. Tú eres un Dios de vivos, no de muertos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, que ahora tú tienes las llaves de la muerte y del infierno, del Hades, Señor. Gracias te damos. Recibimos tu palabra, esta enseñanza de este día, Señor. Líbranos de todo mal, Padre bendito. Gracias, gracias te damos por tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, decíamos que el tema de la muerte, el tema del infierno, como todas las doctrinas fundamentales de la Biblia, pues es atacada por nuestro enemigo, que es Satanás, el diablo, quien no quiere que se conozca la verdad acerca de lo que es la muerte, la verdad acerca de lo que es el infierno, de lo que es este terrible lugar. Así como hay grandes mentiras, ¿verdad?, en el mundo acerca de lo que es la muerte, pues también hay grandes mentiras acerca de lo que es el infierno. Y una de las principales mentiras acerca del infierno es precisamente que no existe el infierno. ¿Sí? Ese es el tema particular, y dentro del tema general pues estamos celebrando el tema de la vida y no de la muerte, como comenzamos el domingo anterior. Gloria a Dios. Como introducción, pues al comenzar el libro del Apocalipsis, en el texto que leímos, el apóstol Juan escribe, y Jesús hace referencia a la muerte. Hace referencia a la muerte física, a su resurrección y a la eternidad en este pequeño versículo que acabamos de leer en Apocalipsis 1:18. Y esta declaración que hace nuestro Señor Jesús es vital para la humanidad, es vital para el ser humano. ¿Por qué? Porque está hablando de que Jesús tiene las llaves de la muerte y del infierno. Amén. Gloria a Dios. Las llaves de la muerte y del infierno están en manos de nuestro Señor Jesucristo. Y esto hace que al conocerlo a Él por fe, al recibir a Jesús por fe, pues se vuelva lo más importante de nuestras vidas. Para el ser humano, lo más importante durante el periodo de su vida, 70, 80 años dice la palabra en promedio, pues lo más importante para el ser humano es que conozca a Jesús, que reciba a Jesús en su vida. Amén. Pero desafortunadamente, pues la gran mayoría de la gente, o para la gente, pues esta gran verdad no le dan importancia, no le dan la importancia de vida
para nuestras vidas. Repito, esta verdad es algo vital. Vital quiere decir que es de vida o es de muerte. Amén. Gloria a Dios. Y miren, hablar acerca de la muerte, hablar acerca del tema del infierno, quiero decirles, no es un tema fácil, no es un tema agradable, no es fácil de compartir, ya que a pocos o a veces hasta a nadie le gusta generalmente que se toque este tema. Muchas veces es rechazado hasta por los mismos cristianos, ¿sí? No les gusta mucho a muchos que se hable del tema del infierno, a lo mejor por miedo, por temor o por ignorancia. No le gusta a la gente o porque se les está confrontando, ¿verdad? No le gusta a la gente que se hable del infierno. Generalmente en las iglesias cristianas quieren escuchar nada más acerca del cielo, pero no quieren hablar, no quieren escuchar, no quieren que se hable acerca de la contraparte que es el infierno. Pero es un tema doctrinal, es fundamental, y tenemos por lo tanto la obligación de enseñarlo, principalmente en primer lugar a los incrédulos, pero también tenemos que enseñarlo a la iglesia de Cristo. Amén. Gloria a Dios, a los que ya conocemos y hemos aceptado a Cristo, esto es necesario que lo conozcamos. Al mundo incrédulo no se diga, pero también la iglesia de Cristo tiene que conocer este tema del infierno. Jesús, fíjense que Jesús mismo enseñó muchas más veces acerca del infierno, habló en muchas más ocasiones acerca del infierno que del propio cielo. Por lo menos hay 70 versículos que hacen referencia en la Biblia acerca del infierno, por lo menos hay 70, puede ser que haya todavía un poco más. Y pareciera que algo contradictorio, que generalmente nadie quiere ir a este lugar, ¿sí? Al infierno. Si usted le pregunta a una persona, oye, ¿te gustaría irte al infierno? Bueno, hay de todo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero generalmente la gente dice, no, pues es como que me voy a ir al infierno, al Hades, yo no quiero ir a la Gehenna, ¿verdad? Ahorita vamos a ver varias formas a las que se refiere la palabra de Dios acerca del infierno. Pero por otra parte, pareciera que muchos como que hasta hacen todo lo posible por quererse ir a ese lugar. Es algo contradictorio, ¿verdad? Nadie se quiere ir, pero muchos hacen todo lo posible como para irse a ese lugar de acuerdo a la palabra de Dios. Es más, hasta hay una secta religiosa que a finales del siglo XIX, surgida de un grupo cristiano originalmente, empezaron a promover, ¿verdad? Y decidieron separarse de la sana doctrina, del sano cristianismo. Esto es el cristianismo que es apegado a la palabra de Dios, y eliminaron el tema del infierno ahí en su Biblia. Este es el caso de la secta llamada de los llamados Testigos de Jehová, que eliminaron y borraron de un plumazo cerca de 400 versículos de la Biblia. Los borraron, así dijeron, no, pues esto no nos gusta, los quitaron, y dentro de esos versículos de la Biblia que eliminaron, pues eliminaron todo lo que tenía que ver con el tema del infierno, ¿sí? Dijeron, no, a nosotros no nos gusta el infierno, entonces vamos a quitarlo de la Biblia. ¿Qué crearon o qué hicieron con esto? Bueno, pues generaron falsas doctrinas, una falsa enseñanza errónea, y se ha convertido, pues claro está, en doctrina de demonios, porque el infierno, de acuerdo a la palabra de Dios, Jesús mismo lo enseñó, el Padre lo enseñó desde el Antiguo Testamento. Amén. El Espíritu Santo también nos lo muestra ya en el Nuevo Testamento, de que este lugar sí existe, es literal, de acuerdo a la palabra de Dios. Fíjense, en el diccionario, yo busqué en el diccionario de lengua española, encontramos la siguiente definición del infierno. Pongan mucha atención. Dice así la siguiente definición del diccionario, y dice que el infierno es el lugar o estado de castigo
y privación para las almas humanas después de la muerte física. Yo le añadí ahí de la muerte física. El término se aplica al lugar o estado eterno de eterno castigo de los condenados, ya sean ángeles o seres humanos. Esta doctrina de la existencia del infierno deriva del principio de la necesidad de justificación de la justicia divina. Eso es como lo explican en el diccionario, que pues tiene mucho de verdad. Me gustó mucho esta parte, dice, es la necesidad de justificación de la justicia divina. O sea, Dios es un Dios de justicia, y pues aquellos que no quieran entrar en esa justicia, pues hay un lugar especial para ellos. Pero bueno, esta es la definición que encontramos en el diccionario. Vamos a ver en la Biblia, en la palabra de Dios, qué significa este lugar que es el infierno, ¿verdad? En primer lugar, de entrada quiero decirles, a hermanos, amigos, iglesia que nos ven, que nos escuchan, de entrada quiero decirles que este lugar fue creado para el diablo y para sus ángeles. El infierno fue creado originalmente para el diablo y para sus ángeles. Vamos a leer esto ahí en Mateo 25:41. Vamos a estar leyendo varios versículos para que vean que todo lo que aquí enseñamos en Jesucristo Gobierna, su amigo Edgar Pulido, todo lo enseñamos de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Y dice Mateo 25:41, dice así: entonces dirá, habla Jesús, entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles. Miren, así como el reino de Dios fue preparado para los redimidos o redimidos por nuestro Señor Jesucristo, amén, así el infierno, el fuego eterno, como así lo está llamando aquí nuestro Señor Jesucristo, fue preparado, fue hecho para el diablo y sus ángeles rebeldes que lo siguieron. Esto es bien importante entenderlo. El Seol, el infierno, la Gehenna, el Hades, el fuego eterno, como así lo llama aquí Jesús, el lago de fuego, todos estos son sinónimos de lo que es el infierno. Y se convierten también en el destino de los hombres que hayan decidido rechazar la salvación, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Porque el verdadero destino para los hombres que Dios ha dado por medio de Jesucristo es el reino de Dios, es el reino de los cielos. De muchas formas también llama la palabra de Dios el reino de Dios. La palabra de Dios lo llama también cielos nuevos, tierra nueva, lo llama la vida eterna, lo llama la nueva Jerusalén que baja del cielo. Jesús lo llamó el paraíso cuando al momento un poquito antes de morir se lo dijo ahí al delincuente que le pidió ayuda ahí cuando murió Jesús. Gloria a Dios, qué importante, ¿verdad? Lo que aprendíamos, que es importante que busquemos al Señor en el tiempo de angustia. Bueno, pues este delincuente buscó y creyó en Jesús en el día de la muerte, y pues se salvó por ese simple haber puesto su fe en Jesucristo en ese día. Entonces, en ese lugar que es el paraíso es donde se encuentra la presencia de Dios. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios tiene que ver con su presencia. Es donde está la presencia del Señor. Amén. Entonces, aquí de entrada podemos aprender que el infierno no fue creado para ti. No fue creado el infierno para los hombres. Pero el diablo se quiere llevar y te quiere llevar a ti, ¿sí?, a ese terrible lugar, por el simple hecho de que él te odia. El diablo, Satanás, este querubín rebelde, caído, y en conjunto con sus
achichincles, que son los demonios o los ángeles caídos. Él nos odia y quiere que el mundo se vaya, la gente se vaya al infierno, a ese lugar que fue creado para Él, no para el hombre. Amén. Pero ahí quiere el diablo que llegue la gente a ese lugar. Sobre todo, ¿verdad? Quiere el diablo que la gente se vaya a ese terrible lugar, y sobre todo le gusta al diablo pues hacer caer a los cristianos, a los creyentes. Le gusta hacerles caer. ¿Para qué? Para que un día vayan a ese lugar. Para el diablo para Satanás, dentro de lo que es su maldad, cada ser humano que se pierda es para él como si fuera un trofeo, ¿sí? Es un trofeo, y sobre todo, es un trofeo mayor cuando dicen, mira, yo hice caer que empezó caminando con Cristo, pero al final de su vida se perdió. Para él es un tesoro. Sí, yo creo que eso le pasó cuando le pasó a Judas, que dejó a Cristo en la última etapa de su vida. Pues para él fue un gran trofeo que Judas, uno de los 12 apóstoles, hayan caído. Y la palabra del Señor por eso nos dice que Jesús vino a robar, a matar y a destruir. Sí, vamos a leer esto en el texto de Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículo 10. También otra forma como Jesús llama al cielo, lo llama la nueva Jerusalén que baja del cielo. Amén, sí la dijimos, ¿va? La nueva Jerusalén que baja del cielo, los cielos nuevos, la tierra nueva, el reino de Dios. Amén, fue preparado para nosotros. Gloria a Dios, los que creemos en Cristo, los que hemos aceptado a Cristo. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice Jesús, enseñó en Juan 10:10. Dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo vuelvo a repetir. El ladrón, refiriéndose al diablo, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Qué diferencia tan grande. Aquí Jesús llama ladrón a Satanás, Satanás es el nombre dado a este querubín rebelde. Satanás, que significa en hebreo adversario. Diablo, diabolos, que significa en griego, significa engañador. Dice, también Jesús lo llama ladrón y nos enseña a lo que vino a hacerle al hombre. Él vino a robar, matar y destruir. ¿Qué vino a hacer Satanás, el diablo? Este ladrón vino a robarnos, vino a robarle al hombre la presencia de Dios. Eso vino a hacer, en primer lugar. A provocarnos la muerte, primero a robarnos, luego la muerte, vino a robar, matar, a provocarnos la muerte, en primer lugar la muerte espiritual, pero también la muerte emocional, de tus emociones, de tu alma, y también la muerte física al final. Y finalmente dice, vino a destruir. Ojo, robar, matar, y al final vino a destruir. ¿Cómo destruye Satanás al hombre? Bueno, en el mismo lugar que ha sido preparado para él, en el infierno. Ahí es donde Satanás te quiere llevar para destruirte. ¿Sí? Y quiero decirles que ese destruirte no es de que ya dejes de existir, sino que la destrucción es un estado de continuo tormento, quebranto de aquellos que hayan rechazado a Jesús como su Señor y Salvador. Jesús dice ahí en esta enseñanza, por el contrario, que Él vino a devolvernos esa vida que el hombre había perdido a consecuencia del pecado, ahí en el huerto del Edén. Jesús vino a recuperarnos la vida que habíamos perdido, que perdió el hombre por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, amén, y dice, y para que la tengan en abundancia. O sea, ahí hablando Jesús, haciendo referencia a la vida abundante que vendría
a aquellos que lo hayan recibido, pero a aquellos que recibirían posteriormente al Espíritu Santo. Del Espíritu Santo es de quien emana la vida abundante. Gloria a Dios. De ahí la importancia de no nomás tener a Jesús en nuestro corazón, no nada más tener esa fe en Jesús, sino también tener esa fe y vivir conforme al Espíritu, porque eso te va a dar vida abundante. No vas a necesitar nada más. Cuando tú tienes esa vida abundante, no vas a necesitar buscar las cosas que el mundo te da, porque a veces ese es el problema, que nada más la gente dice, pues sí, Jesús es mi Salvador, pero ¿y el Espíritu Santo qué? Necesitas al Espíritu Santo. Eso es continuamente, es el que te va a santificar, el que te va a llenar. Amén. Gloria a Dios. Tu lámpara debe de estar encendida con el aceite del Espíritu Santo. Tu vida espiritual, tu vida cristiana debe de estar llena del aceite del Espíritu Santo. De ahí proviene la vida abundante. Gloria a Dios. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Gracias a Dios por su palabra. Ese es en primer lugar. Amén. Ese es en primer lugar. El infierno no fue creado para nosotros. Dios creó para el hombre creó el reino de los cielos, para que ahí entremos y no nos perdamos en el infierno. En segundo lugar, y con base a esto a lo anterior que aprendimos, el segundo principio acerca del infierno es que Dios no manda a nadie al infierno. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Escuchamos bien? Si Dios no manda a nadie al infierno, cada quien decide irse a ese lugar, dijimos, que fue preparado para el diablo y sus demonios. Cada quien decide. El Señor Jesús no te va a mandar al infierno. Tú vas a decidir a dónde quieres ir. Si al reino de Dios, si al cielo, al paraíso, amén, a los cielos nuevos y a la tierra nueva, a la nueva Jerusalén. Tú vas a decidir si quieres ir allá, o también vas a decidir si mejor te quieres ir al infierno. Tú decides. Ese es el libre albedrío que Dios nos ha dado, porque hemos aprendido que Dios no ha hecho robots, amén, ni hizo ángeles robots, ni hizo al hombre robots, amén, robotinos, ¿verdad? No somos robotinos ni robotina, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza, con libertad de decidir. Tú decides a dónde quieres ir. Por eso titulé esta enseñanza, no te vayas al infierno, porque repito, muchos dicen no quererse ir ahí, pero hacen todo lo posible como para llegar a ese lugar. Amén. Pero eso es una decisión de nuestra voluntad, a dónde queremos ir. Si te quieres ir al infierno, al lugar donde van a estar los ángeles rebeldes, creados para ellos, este lugar que no guardaron, esos ángeles que no guardaron su dignidad, como dice la palabra del Señor, tú vas a decidir a dónde quieres ir. Es decisión de cada uno de nosotros dónde queremos pasar nuestra eternidad, con base a ese libre albedrío que Dios nos otorgó a los seres humanos. Amén. Gloria a Dios. Tú decides, cada uno de nosotros toma su decisión. Gloria a Dios. El tercer punto que quiero que aprendamos en este día acerca del infierno es que el infierno no es un lugar de diversión, no es un lugar para irse a divertir, no es un lugar de fiesta, no es un lugar de pachanga, no es un lugar de vacaciones, el infierno, ¿sí? No es un lugar de recreo, como muchos quieren creer, o así han sido engañados por el mismo diablo, por el mismo Satanás. Un día una amiga me platicó, y estaba angustiada por ello, que su abuelita de ella decía que ella prefería irse al infierno. Y le preguntaba ella a su abuelita, oye, ¿por qué te quieres ir tú al infierno? Dice, no, pues yo prefiero irme al infierno 1000 veces, porque ahí me voy a encontrar con todos mis cuates, con todos mis amigas, mis amigos, ¿verdad? Vamos a poder echar cartas ahí en el infierno, jugar el póker, y pasárnosla muy bien. Pues qué error, ¿verdad?
porque el infierno no es, repito, no es un lugar para irse a divertir. No, ahí no te vas a ir a divertir. El infierno es un lugar de tormento. Es un lugar de tormento. Algunos dirán, no, pues yo voy ahí a la cantina que se llama el infierno y ahí nos la pasamos, pero bien padre, ¿sí? Pues no, el infierno no es un lugar para irte a divertir, es un lugar de tormento, es un lugar de castigo, es un lugar de separación. Ahí vas a estar separado de Dios por la eternidad. Es un lugar de sufrimiento, es un lugar de dolor, es un lugar de lloro. Ahorita vamos a ver algunas características más del infierno, ¿sí? Todo eso es el infierno. Es más, veamos algunas características de este lugar que es lugar o estado, como quieran llamarlo. Es un lugar o un estado. Es otra dimensión. Amén, también así lo podemos describir. Y vamos a ver en la palabra de Dios cómo está descrito este lugar, porque es necesario que aprendamos. Dice ahí en Mateo 8:12, Jesús mismo está hablando, por eso les repito, Jesús habló muchas más veces acerca del infierno que del propio cielo. Amén, gloria a Dios. Yo creo que lo hizo nuestro Señor Jesús como para prevenir al hombre. Gloria a Dios. También el cielo, el Señor habló mucho y habla mucho la palabra de Dios acerca del cielo, ¿verdad? Acerca del paraíso. Pero más habla Jesús acerca del infierno. Y dice Mateo 8:12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mas los hijos del reino. Aquí está hablando Jesús más que nada acerca del pueblo de Israel, que lo había rechazado, que lo estaba rechazando. Estaba hablando en el contexto de la salvación un día se le acercó un centurión a Jesús y le pidió que sanara a su siervo porque lo amaba mucho y le había servido durante mucho tiempo. Y le sorprendió a Jesús la respuesta de ese centurión, de ese soldado romano que tenía a su cargo 100 soldados romanos. Le sorprendió, le dijo, pues yo soy hombre bajo autoridad y si digo a ve y viene, y le dice a Jesús, pues yo sé que tú también tienes autoridad, entonces ni siquiera vayas a mi casa porque yo no soy digno de que entres ahí. Sabía que era un romano y los judíos no entraban a la casa de los romanos. Dice, pero tú, Señor, pues di la palabra y mi siervo será sano. Y Jesús se sorprendió por esa fe de ese romano. ¿Sí? Por eso habla, y Jesús de ahí saca esta frase, dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. O sea, los que tenían la salvación en ese momento, que era el pueblo de Israel, ¿sí? Dice, serán echados por su indiferencia, por su incredulidad hacia la palabra de Dios. Y dice ahí Jesús, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? El lloro, el crujir de dientes. Ahí podemos ver que el infierno es un lugar para ir a llorar, no es para ir a reírse, ni a pasársela bien, ni a echar cartas con los amigos, ni a ir a tomar al infierno, ¿sí? Es un lugar para ir a llorar. Como un día despertó ahí el rico, el mendigo rico que hemos leído de la historia, ¿verdad? Del mendigo rico y el mendigo Lázaro, ¿sí? Que un día despertó en el infierno. Y ahí se dio cuenta que había ido a ese terrible lugar. El lugar, como quinto punto, bueno, no es cierto, el cuarto punto, ¿verdad? Vamos. El lugar el infierno es un lugar también de tinieblas. Tinieblas, esa palabra escotos, la palabra tinieblas viene del griego escotos, que significa turbio, oscuro. O sea que el infierno es un lugar turbio, oscuro. La oscuridad, la noche es la ausencia de luz, precisamente. O sea, no hay luz. Esa es la gran diferencia entre la luz y la oscuridad, las tinieblas. Las tinieblas son la ausencia de luz, amén, y de verdad. Es un lugar de pecado. Los que estén ahí en el infierno
Dice la palabra que estarán en un estado de dolor continuo, por lo que van a llorar por los siglos de los siglos. Y también dice ahí Jesús que es un lugar de donde crujen los dientes, ¿verdad? Un lugar de lloro, y dice, y de crujir de dientes. O sea, crujir de dientes es chocar los dientes uno contra otro, pero ese es de dolor. Los hombres tiemblan o chocan los dientes cuando tienen un dolor extremo. Bueno, Jesús dijo ahí que el infierno es un lugar de tinieblas, de lloro y de crujir de dientes. ¿Sí? Un dolor continuo, por lo tanto estarán ellos llorando, crujiendo, golpeando diente contra diente. Gloria a Dios. Vamos ahora a Mateo 10:28, otra cita que da nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios, esta cita siempre me ha gustado mucho. Dice así Jesús en Mateo 10:28, dice, y no temas o no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gloria a Dios. Dice, no temas a los que matan el cuerpo. No hay necesidad ni siquiera de temerlos. O sea, a nadie nos gustaría, ¿verdad?, que alguien nos matara ahí en la calle, pero bueno, no estamos exentos en este mundo de maldad, de que un día alguien llegara ahí a matarnos, no sé, por asaltarnos, lo que fuera, ¿verdad? Dice Jesús, no teman a ellos. Dice, pueden matar el cuerpo a lo mejor, pero el alma no la pueden matar. Dice, teman más bien a aquel que puede destruir. Está hablando de Jesús, amén. Porque una vez una persona, yo le rectifiqué, dice, no está hablando ahí del diablo, no está hablando del diablo, está hablando de él mismo, de Jesús. Y dice, teme más bien aquel que tiene el poder para destruir el alma y el cuerpo, los dos ahí en el infierno. Entonces vemos que el infierno es un lugar también de destrucción. ¿Sí? Es un lugar de destrucción. Esa palabra destrucción viene del griego apolumi, que significa destruir por completo. Dice, significa perderse, significa arruinarse, perecer, ser sentenciado, significa muerte eterna. Esa es la palabra destrucción. ¿Sí? No teman, dice, a los que matan el cuerpo, pero sí teme a aquel que tiene el poder de destruir el alma en el infierno. De esta palabra apolomi viene otra palabra que está ahí revelada en el libro del Apocalipsis acerca de un demonio que se llama Apolión, un demonio que significa precisamente, la palabra Apolión significa destructor. Eso está escrito en Apocalipsis 9:11. No lo vamos a ver, pero apúntenlo, chéquenlo. Es la misma palabra de destrucción. Y tiene por rey, dice ahí Apocalipsis 9:11, dice, y tiene por rey sobre ellos a un ángel, al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, que significa destructor. O sea, hay los demonios, hay demonios de destrucción. Todos esos demonios que rechazaron a Dios, que se alejaron de Dios, que se rebelaron contra Dios, o cada uno de esos demonios tiene alguna característica, y este demonio es un rey de los demonios, que es el rey destructor. Entonces, en realidad, ¿a quién debemos temer? Pues es a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él puede enviar nuestro cuerpo y nuestra alma a ser destruidos en el infierno. Y repito, destruido no significa que dejes de existir. ¿Sí? Eso es, porque ese es un concepto que tenemos. No, es más bien el ser destruido continuamente, eternamente. ¿Sí? No tenemos que temer a quienes matan nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Debemos de recordar que Jesús, como leímos en el texto base, Él tiene las llaves de la muerte
y del Hades. Por eso comenzó Jesús ahí el libro de Apocalipsis. No se preocupen, yo tengo ya las llaves, ¿sí?, de la muerte y del infierno. Pero recuerden que tú y yo decidimos a dónde queremos ir. Él tiene las llaves, sí, Jesús tiene las llaves, pero tú decides a dónde quieres ir. Amén. Si tú aceptas a Cristo y caminas con Cristo, bueno, gloria a Dios. Jesús tiene las llaves, ya no las tiene Satanás. Jesús fue y le arrebató las llaves al morir en la cruz del Calvario a quien tenía las llaves de la muerte y del infierno. Ya no las tiene el diablo, ya no las tiene Satanás. Jesús tiene esas llaves. Amén. Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículo 42 al 44, hay otra escritura que nos hablan precisamente del infierno. Fíjense nada más, y eso que estamos leyendo, poquitas escrituras acerca del infierno, pero fíjense lo que dice la palabra. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, hablando de los niños, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Dice Jesús, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ser echado, ¿a dónde? Al infierno. ¿Al fuego qué? Que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego, ¿qué pasa? Nunca se apaga. Qué tremendo. Gloria al Señor, porque no queremos ir ahí. Amén. Gloria a Dios. Jesús aquí da una fuerte advertencia a todos aquellos que son piedra de tropiezo y sobre todo para los niños, para los pequeñitos, a todos aquellos que dan mal testimonio a los niños, aquellos que no respetan a los niños, aquellos que hacen que los niños se pierdan. Aquí tienen una severa advertencia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos pequeños. Gloria a Dios, porque cuando uno es niño es el mejor momento de aceptar a Jesús. El niño está limpio y si tú le hablas de Cristo, Él va a aceptar de Cristo. Pero si tú hablas de la maldad, Él va a aceptar la maldad. ¿Sí? Es el momento. Es más, dicen que los primeros 5 años en la vida de un niño es el tiempo en que tú le debes de enseñar la Escritura, la palabra de Dios, para que se cumpla esa palabra que cuando fuere grande no se aparte de Él. No se aparte del Señor, de su palabra. Entonces, aquí Jesús también, como otra característica del infierno, nos enseña que en todos los aspectos debemos buscar siempre a toda costa, amén, entrar en la vida en lugar de irnos al infierno. Aquí Jesús, con esta enérgica enseñanza, Jesús nos está aún y no es que esté alentando Jesús a que la gente se ampute una mano, ¿verdad? O las 2 manos, ¿sí? No está alentando eso, sino que está sugiriendo con mucha fuerza nuestro Señor Jesús a través de esta escritura que aún mejor sería sufrir una amputación, ya fuera de una mano, de lo que quiera, que todo tu cuerpo fuera echado al infierno. Amén. O sea, hasta a este grado de enseñanza fuerte dio el Señor Jesús. Ya que el infierno, dice, es un lugar de fuego inextinguible, un lugar que se está quemando continuamente, que el fuego no se puede apagar. ¿Sí? Qué terrible. El lugar donde el fuego nunca se va a apagar es un fuego continuo. Es un fuego que nunca se apagará, es un fuego eterno, es un lugar de fuego continuo. La palabra para infierno, Gehenna, se repite 12 veces en el Nuevo Testamento. Y viene esa palabra Gehenna, viene de la palabra de lo que se refiere a un valle, el valle de Hinnom. Si leemos en la historia, en la Biblia, ahí en el valle de Hinnom fue donde el rey Acaz introdujo el sacrificio de niños al dios Moloc.
ahí había un dios Moloch que tenía una boca muy grande, y ahí echaban y que por dentro se estaba consumiendo, estaba quemando continuamente, y ahí echaban a los niños recién nacidos al dios Moloch, el pueblo de Israel. Eso está en primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 7, para que después lo lean con detenimiento, todo el capítulo 11 si quieren. Que este lugar se hizo tan detestable, ese lugar, el valle de Hinnom, porque es un valle ahí cerca de Jerusalén, que los hebreos lo empezaron a usar como el tiradero de basura. Está ahí a las afueras de Jerusalén, y ahí la basura ardía día y noche. Día y noche. Hoy está prohibido quemar la basura porque ya el planeta está completamente contaminado. Pero en ese tiempo que no había tanta contaminación, pues, ¿qué hacían los hebreos? Pues quemaban la basura día y noche. Y fue un resultado también de la maldad del pueblo de Israel, del rey Acaz, que echaban a los niños a su dios Moloch. ¿Para qué? Para que fueran consumidos en fuego. Qué cosa tan terrible. Entonces Jesús nos enseña en esta cita, nos está enseñando que en el infierno también dice, el gusano de ellos no muere. Que quiero decirles que esto no solamente, como algunos han tratado de espiritualizar este tema del gusano, que es el acoso de la conciencia por la culpabilidad, por no haberse arrepentido en su momento, en su tiempo. Dicen, pues ese es el gusano, lo que tu conciencia te va a estar redarguyendo por la eternidad, porque no aceptaste a Cristo, porque no te arrepentiste, porque llegaste a ese lugar. Pero aquí, este gusano que vemos aquí, dice, donde el gusano no muere, es tan literal como el fuego. Es algo literal, es un gusano que se está carcomiendo el cuerpo, el alma, está causando, así, ya ven que cuando un cuerpo muere de una persona, al ratito genera gusanos o de cualquier animal, y los gusanos se encargan de comerse el cuerpo. Bueno, pues el infierno, Jesús lo está comparando como que ahí también hay gusanos que se van a encargar de carcomerse el cuerpo, el alma de los que vayan a ese lugar. Así como el fuego es inextinguible, pues ese gusano tampoco va a extinguirse, sino va a estar vivo ahí comiéndose, generando dolor para todos aquellos que vayan al infierno. O sea que el infierno es un lugar de tortura eterna. No hay salida de ese lugar, no hay forma de escaparse de ese lugar. Para quienes sean arrojados al infierno, al lago de fuego, nunca podrán salir de ese lugar. De acuerdo al testimonio que he escuchado de muchos cristianos que aún se han convertido a Cristo, precisamente porque Jesús mismo les dio la oportunidad de visitar ahí al infierno, ya que la mayoría pues todavía estaban entre que si aceptaban a Cristo o si no lo aceptaban. Bueno, el Señor Jesús les dio un tour por allá por el infierno, y cuando vieron ese lugar, pues se dieron cuenta que era un lugar terrible y que ellos prefirieron, ¿verdad?, entonces aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Para qué? Para no irse a ese lugar de tormento. Y así podríamos seguir hablando de muchas características que tiene el infierno, ¿sí? O el lago de fuego. Amén. También, como la llama la palabra de Dios, el lago de fuego también tiene azufre. Si alguien ha olido el azufre, pues es un olor pestilente, terrible, penetrante. Ahí es el lago de fuego y azufre, dice la palabra. En el infierno hay diferentes niveles de castigo, como esa novela que escribió Dante Alighieri acerca del infierno. También ahí puso que había diferentes lugares aunque es una novela, pues escribió cosas que sí van de acuerdo a la palabra de Dios. Diferentes niveles de castigo, diferentes niveles de sufrimiento de acuerdo a las maldades que haya cometido el hombre, ¿sí? No es lo mismo aquel que mató a una persona, yo opino, ¿verdad?, que Hitler, por ejemplo, ¿no? Yo creo que su nivel de castigo es mucho peor,
para este ser malvado que fue Hitler, ¿no? Entonces, gloria a Dios, de acuerdo con el testimonio de varios, ¿verdad?, que se convirtieron a Cristo, aleluya, Jesús mismo les da la oportunidad de librarse de ese lugar, amén. Les dio la oportunidad de que temieran ese lugar, y eso debe de estar en nuestro corazón. Jesús dijo: no teman a los que matan el cuerpo, sino dice: teme a aquel que tiene el poder, la autoridad de echarte en el infierno, de destruirte en el infierno. Entonces podemos concluir así la enseñanza de este día acerca del infierno. Nos podemos seguir hablando mucho del infierno, a lo mejor seguiremos hablando más adelante un poco más del infierno, pero ¿qué es el infierno? Pues el infierno es la cárcel, es la penitenciaría, ¿verdad? Es el lugar de castigo eterno para todas las almas que se pierdan por la eternidad, para las almas, para los seres humanos que no hayan aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es el lugar que, repito, no fue un lugar creado para el hombre, fue un lugar creado para el diablo y sus ángeles, pero el diablo y sus ángeles, Satanás, te quiere llevar a ese lugar, y eso es lo que te estamos previniendo en este día, que no te vayas a ese lugar, no te vayas al infierno, gloria a Dios. Mejor vámonos con nuestro Señor Jesucristo al cielo, al paraíso, a los cielos nuevos, a la tierra nueva, a la nueva Jerusalén que baja del cielo, amén, gloria a Dios. Mejor vámonos a ese lugar. Ese lugar no fue creado para ti, fue creado para el diablo y sus ángeles, gloria a Dios. Ese lugar no fue preparado para nosotros, gloria a Dios, fue preparado para ellos, por lo que no tienes que ir a ese lugar, gloria a Dios. Aprendimos también que ahí en 1 Pedro 3:19, no lo busquemos, Jesús cuando murió en la cruz del Calvario bajó, dice, a las profundidades de la tierra, predicó a los espíritus encarcelados, proclamó o predicó, amén, declaró públicamente su victoria sobre ellos, anunció la salvación que es a través de él, amén. El apóstol Pedro dice que Jesús bajó a las profundidades de la tierra y proclamó su victoria, amén, sobre la muerte y sobre el infierno. Predicó ahí Jesús a los espíritus encarcelados, amén, que ellos, yo quiero entender que Jesús les dijo: pues miren, ustedes perdieron y yo gané, yo arrebaté las llaves del infierno, amén. En la cruz mismo Jesús triunfó sobre la muerte y sobre el infierno. ¿Para qué? Para que tú no vayas a ese lugar. Jesús le arrebató las llaves a Satanás de la muerte y del infierno, amén, gloria a Dios. Pero tú decides a dónde quieres ir, si quieres ir allá arriba con el Señor en el momento de tu muerte, o quieres bajar allá al infierno y ser echado un día al lago de fuego, que dice la palabra que será un fuego que nunca se apagará y donde el gusano no se extinguirá, gloria a Dios. Entonces la invitación es: no te vayas al infierno, gloria a Dios. Oramos. Padre, queremos darte gracias en este día, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos permites meditar en este tema acerca del infierno, acerca de este lugar que no fue hecho, no fue generado originalmente para el hombre, fue hecho, fue formado para el diablo y para sus ángeles, pero el diablo quiere llevarse a los hombres a ese lugar, Señor. Dice tu palabra: muchos son llamados, pocos escogidos. Dices, Jesús, en tu palabra que ancha es la puerta que lleva a la perdición, que lleva al infierno, y muchos se van por ella, pero angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan, Señor. Yo te pido que los que estén escuchando esta enseñanza entiendan, Señor, que tenemos que pasar por esa puerta estrecha, Señor, que no nos perdamos por esa
calle y puerta ancha que lleva al infierno, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque estás tocando corazones, Señor. Pon ese temor santo, Padre bendito, para que el hombre se esfuerce, Señor. Para si decimos que realmente no queremos ir a ese lugar, que es el infierno, Señor, que realmente sepamos esforzarnos, Señor, vivir vidas santas, como dice tu palabra. Sin santidad nadie te verá, Señor. Gracias por tu pueblo, gracias por lo que nos están escuchando, Señor. Si hay alguien que no te haya aceptado, Señor, pedimos, Señor, que te acepten este día. Aleluya. Si tú no habías aceptado a Cristo, simplemente repite esta oración: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Dile: Señor, me arrepiento de mis pecados, no quiero ir a ese lugar de castigo eterno, donde el fuego no se apaga, Señor, donde el gusano no muere, Señor. Yo no quiero ir a ese lugar. Te doy gracias, Señor. Yo quiero estar contigo y reinar contigo por los siglos de los siglos. Quiero ir al cielo, a los cielos nuevos, a la tierra nueva, Señor, al paraíso, a la nueva Jerusalén, Señor, que baja del cielo. Yo quiero ir a ese lugar. Te doy gracias, Señor, y te recibo como mi Señor y mi Salvador en este día, y doy gracias por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Pues gloria a Dios, gracias al Señor por esta palabra. Le damos la honra y la gloria a nuestro Rey. Amén. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos en estos momentos porque vamos a continuar con la reunión aquí en Jesucristo Gobierna, el ministerio Jesucristo Gobierna. Hoy vamos a celebrar Cena del Señor, es el primer domingo de este mes de noviembre, y pues nos despedimos de las redes. Dios los bendiga a aquellos que nos han escuchado, que han tomado esta enseñanza. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Vámonos allá arriba con el Señor, vámonos al cielo y no al infierno. Gloria a Dios. Bendiciones, un abrazo, Dios los bendiga. Amén.